Fotografía del momento, es una radiografía del país que hacen los especialistas en este tema de medición de opinión pública, y aquí lo hemos hablado en distintas oportunidades. José Antonio Gil Yepes está con nosotros y le dejamos una idea en el aire que varios invitados han dicho cuando candidatos que a lo mejor la respuesta es distinta si salen de primero en las encuestas, pero quienes no aparecen en esas encuestas o quienes no tienen tal vez los números tan favorables en esas encuestas dicen es que las encuestadoras son como las rocolas, el que le mete la música le suena la música, el que le mete la plata le suena la música. Suena la música. Bueno, mira, esa es una forma de descalificar extralimitada, pues. Una cosa es, bueno, mira, yo quisiera saber si esa muestra es representativa, ¿no? La metodología, y yo vi otra encuesta que dice otra cosa, etcétera. Ahora, asesinar moralmente a la persona que te trae una noticia de una vez y sin mayor conocimiento y ni ninguna investigación, es un reflejo de un problema muy grave que se está viviendo en el mundo, que es el mundo de las posverdades. Antes la mentira era mentira, y yo decía una mentira sabiendo que estaba diciendo una mentira, ¿ok? Y sabiendo que desde una mentira es muy peligroso hacer una estrategia porque nunca va, si no interpreta lo que está pasando, nunca va a llegar a una solución adecuada. Pero hoy en día eso que se llama posverdad es algo que no refleja la realidad, pero que la persona se lo cree. Y eso responde a dos elementos. Uno, a falta de desarrollo emocional. Hay un problema de inteligencia emocional grave cuando uno se cree sus propias mentiras y agrede de una manera asesina, porque es un asesinato moral, decir que el dato que uno esté dando fue porque le pagaron, porque eso no le consta a la persona que está diciendo eso, ni tiene capacidad para chequear el dato que uno le está dando, ni la metodología la mayoría de esa gente no sabe de eso. Pero se ha vuelto muy cotidiano en nuestra política hoy esta realidad. Eso es falta de inteligencia emocional de parte de las personas, y eso desafortunadamente se ha acentuado en el mundo por el tema de que ya las noticias no se reciben de 4 o 5 fuentes, que son 3, 4, 10 televisoras y 20 periódicos, sino que se reciben de miles de millones de personas que escriben por un celular cualquier cosa que se les ocurra, acertada y disciplinadamente analizando la realidad, o porque ellos simplemente quieren decir lo que ellos quieren que sea, pero no lo que realmente es. Lo más grave de esa falta de inteligencia emocional es que ellos se creen su propia mentira. Y está pasando, eso sí es grave. Está pasando en nuestra política, lo vemos hoy con señalamientos que se hace a cualquier dirigente sin ningún tipo de... Y eso va desde el más chiquitico hasta los más grandotes y los más relevantes en política y otros sectores, pues. Pero si uno ve la forma como se maneja, por ejemplo, un Donald Trump, bueno, el señor Donald Trump yo creo que se cree su propia mentira, pero insiste en ella y asesina moralmente al contrario. Y eso es un pésimo ejemplo que está recibiendo el mundo. Y eso no depende de que sea de izquierda o derecha en lo económico. Eso depende de que son rasgos autoritarios en donde las cosas son como yo digo y tienen que ser como yo digo y no como son. Bien, vamos a aprovechar que tenemos acá también a José Antonio Gil Yepes para hablar de los perfiles de los candidatos. Los números que ha presentado Datanálisis hablan de 4 perfiles, pero vamos a ampliarlo un poco más también para el análisis, de un Benjamín Rauseo, María Corina Machado, Manuel Rosales, Enrique Capriles, que están entre los primeros lugares de la medición de opinión que se ha hecho desde Datanálisis. Analizando uno por uno estos casos, ¿cómo están viendo el tema de María Corina Machado y su posibilidad de que esa fotografía hoy o se mantenga o pueda ser mayor? Déjame hacer un previo dentro de esos perfiles individuales para que veamos algo de segmentación dentro de esos personajes. Hay un segmento muy importante que es el segmento outsider, ¿okay? Los de afuera, los que no son representantes de los partidos tradicionales. O sean Adecopey o sean los otros que se incorporaron posteriormente, como Voluntad Popular, Primero Justicia, en las divisiones de AD, Nuevo Tiempo, etc. Bueno, ¿qué pasó o qué pasaba en las encuestas hasta julio del año pasado? Que los personajes que la gente estaba escogiendo, no solamente para las primarias, vamos a hablar de las intenciones de voto presidencial, los personajes eran... a veces estaba primero Rafael Lacaba, seguido por Nicolás Maduro,
al final le hace a julio del año 2022, ya estaba Nicolás Maduro un poquito por encima de Rafael Lacaba, pero estaban muy cercanos. Seguidos por Manuel Rosales. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de insider. ¿A quién representan? Al PSV y el otro representa al Nuevo Tiempo y a partidos tradicionales, viniendo inclusive de Acción Democrática, Manuel Rosales. Ok, ahora, ¿qué pasó con los problemas económicos que empieza a sufrir el país a partir de ese descalce que hubo con las divisas en agosto? La inflación se fue a 17,7%, la devaluación fue de 38% en agosto, continuó una devaluación y unas inflaciones crecientes hasta diciembre. En enero empiezan a bajar, pero entonces en enero empieza a aparecer el fenómeno de ya no es una desaceleración del crecimiento, sino que ya empieza una caída de la producción nacional, del PIB nacional, que se ratifica con la noticia que se recibió de que en el primer trimestre se perdieron entre 6 y 8 puntos del PIB. Hay una caída del consumo de 25 y puntos. La caída del consumo la caída del consumo es de 25 puntos, pero dentro del PIB eso equivale como a 6 puntos. Entonces, ¿qué sucede? Que a partir de ya febrero empezamos a ver en las encuestas que estos señores insider, Nicolás Maduro, Rafael Lacaba, Manuel Rosales, Capriles, se quedan donde están, pero la que venía de cuarta, que era María Corina Machado, que venía debajo de Manuel Rosales con unos 7 puntos, en la intención de voto presidencial, no estamos hablando de primaria, salta a 18 puntos. Y el Conde del Guácharo, que no estaba en el escenario, no estaba en la palestra, aparece empatado con María Corina Machado, también alrededor de 18 puntos. ¿De quién estamos hablando con María Corina Machado y el Conde del Guácharo? De unos outsiders. ¿Qué pasó en el año 98? Pero María Corina Machado no es outsider. Bueno, María Corina Machado sí, tiene política. Pero siempre ha sido contestataria, siempre ha sido contestataria frente a los insiders propios del nuevo sistema, el que aparece a partir del 99. No es de ADN, no es de COPEI, no es de Primero Justicia, no es de Voluntad Popular, y no solamente que no es, sino que los critica duro. Y con muchas razones, muchas veces. Entonces, esa no es parte esencial de ese cuadre. Entonces, ¿a qué recuerda esto? A lo que pasó en el año 98. ¿Quién ganó las elecciones? El más outsider de todos, Hugo Chávez. ¿Y quién lo sigue? Salas Romer. Entonces Salas Romer cae un poco como el tema de si María Corina es o no es parte de ese status quo de esos partidos de oposición, que yo creo que no la es. Más bien ha sido muy crítica y siempre se ha mantenido con mucha o cierta independencia. Y el segundo, ¿quién fue en el 98? El señor Salas Romer. ¿Quién era Salas Romer? Ex copellano, que luego fundó Proyecto Carabobo y después lo convirtió en Proyecto Venezuela. Y con ellos dos se llevan el 96% de los votos. La señora Irene Sáez saca 3% de los votos y Luis Alfaro Cero, el único representante de la política tradicional, no llegó a 1% de los votos. Y las encuestas en ese momento decían que ese era el cuadro. Claro. Veían a Chávez como el ganador. Bueno, ahí tenemos el tema de las posverdades y los ataques al que diga la verdad. Entonces, ¿por qué Data Análisis dice que Hugo Chávez va a ganar las elecciones del 98? Bueno, porque la encuesta dice que lo va a ganar y no ganó. ¿O es que vamos a cuestionar ahora que no ganó? Claro que ganó. Igual que ganó el referéndum revocatorio en el 2004. Y Data Análisis dijo que iba a ganar el referéndum revocatorio de 60 puntos prácticamente, que llevaba el sí, revocarle el mandato año y medio antes de realizar el revocatorio. Esos puntos se fueron lavando en la medida que Chávez metió las misiones, los subsidios, y la oposición fue aceptando demasiadas ventajas, demasiadas
oportunidades indebidas de parte del oficialismo, como por ejemplo retrasar las elecciones que tocaba por ley hacerlas en noviembre del 2003 para que fueran el 15 de agosto del 2004, cuando las misiones hubieran hecho más su trabajo. Y bueno, ahí fue cuando a partir de no en noviembre, sino a partir de ya marzo por allí, antes de ese 15 de agosto, es cuando se ve que definitivamente Chávez arranca y hacia cruzar las líneas. Eso fue lo que sucedió ahí. Bueno, entonces cuando uno dice, mira, el número dice que ya faltando 15 días Chávez va a ganar, entonces viene otra vez la andanada no de críticas, sino de descalificaciones y asesinatos morales. Pero hoy entonces estamos viendo este número que mencionan, el crecimiento de los outsiders es en los muy convencidos a participar. En este caso. No, porque estamos hablando de sí, los muy convencidos no, en general, sin filtrar, en los que dicen que van a votar en las elecciones presidenciales, que está cercano ya a 50%, y eso va a seguir creciendo, igual que claro, en la medida que se acerca el escenario electoral. Claro, oye, en la medida que las cosas queden claras con un candidato importante y bien respaldado en la primaria, si no, la intención de voto baja, la intención de ir a votar baja. Pero regresando al perfil que quiere, hay otra variable, aparte de ser insider o outsider, hay otra variable fundamental, que es el carisma, es la capacidad de mover emociones con el cual se pueda caracterizar a estos diversos candidatos. Bueno, ahí puedes decir que el Conde del Guácharo mueve emociones, tiene un carisma obviamente, y mueve emociones light. En cambio, María Corina mueve emociones, pero mueve emociones duras. ¿Ok? Porque es más confrontacional. ¿Qué hizo María Corina en los últimos meses? Moderó su lenguaje y subió en las encuestas. ¿Ok? Si María Corina, decir que el venezolano hoy espera menos confrontación. Hoy no, desde hace 20 años. No, ese es el gran error de la oposición, contrapuntear con Chávez y luego con Maduro. Lo que tiene que proponer soluciones al problema económico y cómo acompañar a la gente para que resuelva su problema. La está contrapunteando con el otro, quítate tú para ponerme yo y acusarse de tal corrupción y tal otra. No, chicos, eso no le interesa al pueblo, a ningún pueblo le interesa ese tipo de cosas. Sobre todo a los pueblos pobres. Esos son afanes de corrupción y de pulcritud y de transparencia y de cosas de esas. Esos son afanes de clase media y clase media alta y clase alta. Pero esos no son afanes populares en ninguna parte del mundo. En esa segmentación precisamente de lo que tiene que ver con los estratos, aunque algunos dicen que hoy en Venezuela no existen estratos sociales con esta situación económica, ¿quién está calando más en los sectores populares en esa medición? ¿María Corina o Benjamín Rauseo? Mira, hablar de niveles populares en Venezuela es hablar del 90% de la población. O sea que si no tuvieran el apoyo popular, ambos no estarían donde están empatados en primer lugar, tanto en intención de voto en primaria como intención de voto para presidencial. ¿Por qué? Porque en Venezuela lo que era 7% de ricos que había en los años 80 se ha convertido en 1%, claro. Y lo que era 27% en los años 80 de clase media se ha convertido en 10 puntos. O sea, lo que queda son 89 puntos de pobres. Bien, bueno, de pobres no todos, pues. Claro, las clase trabajadora y una clase marginal, que más o menos se reparten 40 y pico de puntos, esas dos, para ocupar ese 80 y pico % de gente que no son ni clase media ni son ricos. Vamos a hacer una pausa y de regreso leemos los comentarios de nuestra audiencia. Nuestro invitado va a responder las inquietudes de los que han participado en Twitter, en nuestra cuenta @encontextoepisodio y @carlospenalosa, y también en nuestro WhatsApp 0412-700-7606.